Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos de Radio Nacional del Perú? Estamos en el programa Entre Libros. Le damos la bienvenida aquí a este espacio donde siempre hablamos de narrativa y poesía en la segunda media hora. En esta primera media hora tenemos a Giacomo Roncagliolo por su libro El fantástico sueño de aniquilar esto. Ahora él nos va a contar por qué ese título y además les puedo ir adelantando que en verdad ha tenido muy buena crítica a este libro y que es un thriller de ciencia ficción y que en verdad tiene un tema bastante difícil, que es la adicción a la pornografía y al abuso de los menores. Entonces, ahora Giacomo Roncagliolo nos va a decir de qué trata esta novela, El fantástico sueño de aniquilar esto, y le damos la bienvenida a Giacomo Roncagliolo. ¿Cómo estás, Giacomo? Bienvenido a Radio Nacional del Perú. Hola, Magnolia, ¿qué tal? Bien, todo muy bien. Cuéntanos, ¿por qué el fantástico sueño de aniquilar esto? Que tiene 8 capítulos, que ahora vamos a un poco a decirle a nuestros oyentes de Entre Libros de qué trata. ¿Por qué el título? Bueno, en realidad fue un título que se armó en el último tramo del libro. El libro tenía como otro nombre, otro nombre código, digamos. Ajá. Y en el tramo final hubo que darle un título real donde traté de que cada palabra condensara más de una acepción en relación con las cosas que suceden en el libro. ¿No? Entonces, que es de terror, en verdad, ¿eh? Lo que sucede dentro del libro. Tiene algo de terror, ¿no? Como sí. Algo de ese género que a veces llaman cyberterror, ¿no? Ajá, sí. Entonces, la idea de aniquilación, que es con la que empieza el libro, ese sujeto que quiere matarse y está un poco reprimiendo las ganas de suicidarse o negociando esta fantasía suicida que aparece de vez en cuando. La idea de sueño como meta u objetivo o propósito, pero también como la influencia del plano onírico en su personalidad, en sus actos, en su día a día, que también aparece. Y bueno, la idea del fantástico como algo maravilloso, pero como también algo, digamos, irreal, surreal, que rompe las normas de la normalidad. Esa es la imagen del Internet que tenemos actualmente, que es buenísimo para muchos, pero también tiene muchos contras, ¿verdad? Claro, o sea, el Internet tiene dos caras, pero yo creo que como todo. Es una cosa más en el mundo con lo que ahora convivimos y que exhibe dos caras de una moneda. ¿Y cómo crees que deberíamos de hacer para un poco encontrar el camino, ¿no? El camino del bien, porque en realidad todo lo que narras aquí es acerca del abuso de menores, de cómo es que lo miras a través de las redes sociales. Yo te soy honesta que he estado un poco asustada y he querido borrar algunas fotos y cosas que tengo ahí después de haber leído el libro, porque eso es lo que asusta, ¿no? Da la impresión que tu celular te escucha, o sea, cuando estás cuando estás subiendo algo o hasta te lee el pensamiento. Claro, o sea, es una novela que está alimentada por, digamos, todos esos miedos, esas teorías de conspiración acerca de qué sucede con la tecnología, ¿no? La propia idea de si el celular te escucha o no te escucha, sobre la cual hay versiones, pero la versión oficial es que no te escucha, sino que peor aún te predice, ¿no? Y por eso parece que te escucha. Y cuéntanos un poco de qué trata. El personaje principal es Jaime, definitivamente no con el afán de spoilear, pero ya sabes que Radio Nacional del Perú llega a todos los espacios y a donde nadie más llega. Entonces hay muchos de nuestros oyentes que de repente no tienen acceso al libro, pero quisiera que en un resumen el autor les pueda contar de qué trata. Claro, bueno, la premisa es inicial, que es de las primeras páginas, hay un tipo que se llama Jaime que ha estado viendo un video dándole un uso indebido. Es un video donde aparece una adolescente y un día, casi atrapado viendo ese video, decide borrar sus huellas y termina por borrar el video. Y cuando borra el video se entera a la mañana siguiente prácticamente o al día siguiente que la adolescente que aparecía en el video también ha desaparecido, ¿no? Entonces ahí empieza como una especie de thriller, un policial en el que se busca a la adolescente y donde el protagonista, Jaime, sospecha, pero sin ninguna base lógica, que él al momento de borrar el video también borró a la adolescente, ¿no? Entonces se genera este vínculo entre un acto digital, como puede ser eliminar un video, que es simplemente una cosa que no tiene materialidad fuera de la pantalla, y la desaparición real, material de un ser humano. Manejas aquí el suspenso con bastante habilidad ya, como así el suspenso con tanta habilidad que es imposible separarse del libro.
Te soy honesta. Qué bueno. Sí. Aquí voy a leer algunas citas de algunos que han escrito para justamente este libro. Dice, quienes hemos sido criados y arropados por Internet, podemos leer en esta novela la brutalidad de la que mamamos y que nos educó afectivamente. Una novela intensa de principio a fin que se atreve a introducirte en esa frondosa selva cósmica que habitan las ficciones que construyen nuestra realidad. El fantástico sueño de aniquilar esto es una de las mejores novelas que he leído en los últimos tiempos y la confirmación de que Giacomo Roncaliolo es un autor al que debemos seguirle los pasos, Gonzalo Vaz. Gonzalo. Claro, y leyendo esto, sé que has escrito una novela antes, Amok, me parece, Amok, sí. ¿no? Y que también estuvo finalista, un premio inclusive. ¿Cómo has sentido o qué sensación te ha dado escribir esta segunda novela y que tenga bastante aceptación? Porque a veces algunos escritores dicen, sí, he escrito la primera, pero tiene que ser mejor que esa que escribí. ¿A ti te ha pasado eso? Un poco, bueno, en realidad yo sí sentí que Amok tuvo una buena aceptación, digamos, superó todas mis expectativas. Eso que mencionas, quedó finalista un premio de novela, vendió 2 tirajes en Perú, fue publicada en Argentina. Entonces, para mí rompió todas las expectativas que yo tenía sobre publicar, ¿no? Ahora, igual de todas maneras una segunda novela es un reto que sí te pone en la posición de escribir algo que no sé si necesariamente sea mejor, pero que llene las expectativas que ahora tienes, ¿no? Que son distintas porque ha pasado el tiempo, porque has cambiado al momento de escribir la primera y ahora la segunda. Entonces, frente a eso, yo sí he quedado más o menos contento con lo que está pasando con esta novela y con cómo ha quedado, sobre todo, que eso es lo que más me interesaba a mí, ¿no? O sea, digamos, llevar la novela a su mejor versión. Digamos, ha pasado 6 años entre un libro y otro, pero claro, la novela se escribió en 2-3 años y los siguientes 2-3 años fue corregirla y editarla y tratar de estar contento con el resultado, ¿no? Y ahora el momento es moverla. Claro. Cuando naciste o cuando ya leías y estabas con acceso de repente a la lectura, ¿ya había internet? Porque tú eres bastante joven, en verdad. Sí, Internet entra en mi vida como a los 9 años más o menos y de una forma muy gradual, ¿no? O sea, había de toda mi familia, el único que tenía computadora era mi abuelo, que se la daban por el trabajo y nos la prestaba 1 hora en la tarde para entrar a Internet, ¿no? Y no había mucho para hacer tampoco en Internet. Hasta antes de la pandemia, inclusive muchos padres lo que hacíamos era apagar el router para que los hijos no sigan viendo Internet durante la noche, ¿no? Era el control que uno tenía, pero ahora se ha desbordado de manera increíble, claro, que nos trae cosas buenas también, pero también hay estos submundos justamente en la que de repente la gente observa y claro, Jaime, el personaje principal, pensaba que podía borrar lo que había visto, pero no necesariamente es así, porque cuentas también en la novela que hay un historial que queda registrado de qué es lo que has visto, y eso es lo que da esa impresión actualmente, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que Jaime, que más o menos, digamos que tiene mi edad, es un tipo que sí ha visto el cambio entre un mundo fuera de Internet y el mundo dentro de Internet, ¿no? Pero cada vez más vivimos en un mundo donde esa frontera, ese afuera y adentro no existe, ¿no? Y hay un chiste que contaba este escritor David Foster Wallace donde 2 peces jóvenes se cruzan dentro del mar con un pez viejo, se saludan y el pez viejo les dice, muchachos, ¿qué tal está el agua? Y cruzan, ¿no? Y cuando el pez viejo se va, el pez joven mira a otro pez joven y le dice, agua. ¿Qué es eso? ¿No? Y eso creo que eso es lo que está pasando un poco con Internet. Justamente hay un capítulo que yo hago toda una metáfora acuática sobre Internet en el sentido de que está metido en todos lados, como algo líquido, ¿no? Y a propósito de esto, que tú conociste el mundo del Internet como a los 9 años, ¿y qué leías en ese tiempo? ¿En ese tiempo? No sé. O veías tele, no sé. Bueno, leía también El Principito, El Pequeño Vampiro, también algunas cosas que me regalaba mi abuelo, como Matalaché o... Ay, Matalaché es una de las obras que yo también... Ha sido una de las primeras que he leído. Sí, no sé por qué regalan eso a niños. Estaban en el registro, ¿no? De Pensa, me parece. Sí. Es bien brutal, pero bueno, son cosas que te llegan. Entonces, una mezcla entre, claro, literatura para niños y algunos clásicos peruanos que también me llegaban, pero sobre todo también mucha televisión, ¿no? Televisión nacional, sobre todo, los dibujos de la mañana. ¿Y tú crees que eso suma también para escribir? Sí, por supuesto. O sea, creo que no hay por qué pensar que al escribir solamente bebes
de lo que leíste, ¿no? Creo de lo que miras, de lo que observas, de lo que miras, ¿verdad? lo que escuchas, de lo que juegas, por ejemplo. O sea, creo que hay toda una estética de videojuegos y una forma de acercarte a la experiencia a través de los videojuegos que también se puede traducir a una novela, ¿no? Mi primera novela, Amok, un poco tiene esa sensibilidad, ¿no? De una cosa como muy en primera persona, en tiempo presente sucediendo, ¿no? Y ahora que te gusta leer en pantalla digital, ¿te gusta En leer en físico? Prefiero leer en físico, pero digamos, siendo realistas, no hay plata para comprar tantos libros, ni espacio para tenerlos. Yo he tenido muchas mudanzas en los últimos años y ha sido un dolor de cabeza. Entonces, ya últimamente me conseguí un iPad viejo y tengo mis libros en PDF también. Ya, para mí es importante en realidad oler el papel, libro nuevo, es otra cosa, ¿no? Pasar página por página. Es que soy de unas generaciones mayores que tú definitivamente. Algo que también me gusta en este libro que he encontrado son los mensajes de WhatsApp que solemos tener, ¿no? Porque es nuestro día a día el WhatsApp. Claro. Y está aquí justamente y viene a ser parte del libro. Sí, y en claro. varias páginas. Entonces, es como a veces uno dialoga y de repente cuando lees un libro que no es actual, que no está actualizado con este mundo del internet, en verdad no encuentras estas páginas, ¿no? Y aquí lo encuentro con frecuencia, pero se me hace muy familiar también, porque el día a día uno trabaja, ¿no? Con el WhatsApp, trabaja, se comunica de muchas formas. Claro. Inclusive, la gente ahora ya no se habla por teléfono, ¿no? Lo que suele decir es, me mandas un WhatsApp para decirme a qué hora, para pedirme permiso, a qué hora podríamos hablar por teléfono. ¿Tú eres uno de ellos o no? Soy de eso, sí. Por favor, no me llamen sin antes avisarme. Ajá, yo también. Y a alguna gente de mi generación le parece raro, pues, ¿no? Me parece Pero raro, claro. si hemos crecido con las llamadas telefónicas, ¿tú crees que este mundo del internet, de las redes sociales, ha hecho que no tengamos ese contacto físico tan necesario? No tengo esa visión, digamos, tan nostálgica del pasado, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, Martín Kohan, el escritor argentino, acaba de sacar un libro donde justamente hace todo esta oda al hablar por teléfono, ¿no? Y lo que antes era eso. Pero a mí no me tocó tampoco, digamos, yo vi a mis padres hablar por teléfono horas. A mí no me tocó eso, entonces tampoco es algo que extraño y no sé si necesariamente al chatear se ha perdido, digamos, la emoción, el sentimiento, si es que estamos siendo más fríos o debilitando los vínculos. A mí todo eso a veces me suena mucho como a un pesimismo, digamos, natural de simplemente el paso del tiempo y las cosas van cambiando. Pero para mí, por ejemplo, no es tan problemática la cosa. A mi mamá sí, de hecho le contesto el celular, le contesto la llamada, y algunas tías que tienen la edad de mi madre, pero después no hay forma, me tienen que llamar, y soy de esa generación antigua, ¿no? O sea, de los peces que dicen, ¿y el agua? ¿Qué tal les pareció, no? Bueno, yo tengo un abuelo de 90 años y con él me comunico por WhatsApp, ¿no? Ah, claro, aparte, ¿no? Pero cuando quieren tocar cosas profundas ya te llaman por teléfono y suele pasar con mi madre. Pero en fin, hay puertas gratuitas en este internet y en el libro también lo explicas, ¿no? A manera de leer novela con los personajes, una puerta abierta a la pornografía. Sí. ¿Crees que esa puerta se puede controlar? ¿Se debería controlar? O sea, mira, en realidad la idea del libro no es condenar absolutamente nada, ¿no? Sino contar una historia. Pero, digamos, ya si me preguntas como persona, lo que yo creo que se debería controlar no es tanto el consumo, donde yo creo que cada uno baila con su propio pañuelo como pueda y como quiera, y donde los padres, si quieren controlar a los hijos, harán lo que quieran. En la pornografía, donde yo creo que sí tiene que haber cierto control o fiscalización o mejoras, es en la producción, ¿no? En el trato a las personas, a las actrices sobre todo, porque ha sido una industria de mucho abuso durante muchos años, ¿no? Por ese lado. Ahora, ese no es el lado que toca la novela. La novela toca el tema del consumo y de la adicción, donde yo creo que ahí no hay por qué meternos a
a jugar o menos aún meter leyes que quieran de alguna forma controlar. Creo que Internet es incontrolable. No, claro, si no sería una fábula que nos trae una recomendación, ¿no? Esta es una novela para observar, para ponernos en la piel del otro, qué cosa es lo que ha pasado, cómo es que el Internet nos envuelve últimamente en nuestras vidas, ¿no? Claro, y encontrar puntos de contacto, ¿no? Porque, o sea, digamos, la idea no es que este personaje protagonista que ha estado mirando a un adolescente o es adicto a la pornografía, uno lo mire y diga, mira, él es el malo de la novela y qué tan distinto soy yo de él. Claro. Al contrario, la idea es encontrar puntos de contacto entre ese personaje y uno y darte cuenta que estás muy cerca de quizás ser alguien que pase por eso, ¿no? Y hablando de los personajes, ¿cómo los construyes? ¿Has hecho investigación psicológica o algo? Tus personajes son bien enrevesados, o sea, preocupante. O sea, Jaime a mí me preocupa tremendamente porque todavía no sé si él se considere un adolescente o sus padres lo vean todavía así, ¿no? Como si fuera un adolescente, pero ya bordea los 30 años, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Entonces no está adolescente. De repente, en las épocas pasadas sí, la gente no solía irse a vivir solo. Ahora no, ahora la mayoría decide y se va a vivir solo cuando ya cumple la mayoría de edad. O trata, por lo menos. Pero en este caso no, los padres son como muy absorbentes, o esa es la impresión que me da al leer la novela. Pero yo creo que no tiene que ver tanto con irse a vivir solo, porque él sí es una persona que vive sola, pero que sin embargo es más adolescente que aquella que quizás generaciones anteriores se quedaba con sus padres hasta casarse. Sin embargo, se casaba a los 25 años y construía su propia familia y era ya un adulto completo a esa edad, ¿no? Él es alguien de 30 que es independiente, pero realmente, como dices, tiene una relación un poco tóxica o absorbente con sus padres y está definido mucho en relación a ellos, ¿no? Y además tiene una pareja complicada, con su historial también muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, se han juntado dos, pues, que te hacen vivir la novela, que ese suspenso te jala, ¿no? Sí, y bueno, y sobre la investigación, en realidad, más ha sido una cosa de intuición y de experiencias propias. El personaje principal es un personaje muy basado en mí, digamos, lo que hubiera pasado conmigo si yo tomaba un camino distinto en cierto punto, ¿no? Pero sí está basado en mi experiencia con Internet, en el acceso que yo tuve a la pornografía, por ejemplo, en mis relaciones sociales, en mis relaciones sentimentales y, por supuesto, en mis relaciones con mi familia, ¿no? Todo aderezado hacia lo oscuro, ¿no? Empujado un poco hacia lo oscuro para que justamente la novela tenga un poco esta aura. A mí me gusta escribir un poco así, de lo oscuro, de ese mundo oscuro, y el terror, ¿no? Que quiero conocerlo, quiero entrar a ese mundo para saber cómo es. Ya hemos hablado de los personajes, la investigación también. Jaime, que es el personaje principal, tiene unos 30 años más o menos. Vive una relación un poco compleja con su novia. Y además, no solo eso, ¿no? Sino que luego de la investigación, bueno, mejor que lo lean, porque si no voy a spoilear. ¿Tus referentes literarios quiénes han sido? La verdad no estoy tan seguro, pero bueno, o sea, si te hablo de épocas, por supuesto, en el colegio me embutieron, no sé, Ribeiro y Vargas Llosa y Bryce, ¿no? Que digamos son escritores de mucho realismo. Quizás Bryce tiene esta particularidad del humor, que por supuesto no se refleja en mi obra, pero que es alguien que está metido en mí de alguna forma, ¿no? Quizás por la parte sentimental. Y de ahí pasé por toda una época de ya el realismo sucio más americano, de influencia americana, como puede ser Bukowski, por ejemplo, pero también el español Rey Lóriga o el chileno Fuguet, ¿no? Que un poco beben de esa influencia. Y ya más adelante, en realidad, trato de leer muy salteado, un poco de cada autor, no tengo como unos autores tan de cabecera, ¿no? A Fuguet lo vamos a tener más adelante, le decimos a los oyentes. Además, he leído su novela Sudor y ahora la última que trae, pues, ¿no? Estoy leyéndola justamente porque viene a la Feria del Libro. Y ¿cómo? Sé que te dedicas un poco también a la música, o por lo menos te dedicabas. ¿Se puede vivir de la música y de la literatura? Cuéntanos qué haces en tus ratos libres, cómo trabajas, cómo te acomodas para que un poco alcance. Sí, es bien difícil, creo que más posibilidad quizás hay de vivir de la música por el tema de las presentaciones en vivo, ¿no? O sea, digamos, si hiciéramos un equivalente,
entre la música y la literatura, es como un escritor es como un músico que hoy en día quiere vivir de vender discos. Está difícil. Claro. ¿No? Hay otras formas. Entonces el músico puede hacer shows, conciertos por lo que cobra, ¿no? Y los discos son más como una carta de presentación. Ya. ¿No? Entonces en la literatura está más difícil aún porque no hay forma de cobrar por concierto. Claro. ¿No? Cobras tus regalías por libro vendido. O vas a hacer un recital, ¿no? Tipo la poesía, una cosa así. Claro, pero ¿a quién le paga a alguien? No por un recital. Pagar. Entonces, en realidad uno se mantiene como puede. Yo ahora llevo ya unos años en una etapa ampliamente freelance, donde acepto todo tipo de trabajo, desde corrección, desde escribir para revistas, ¿No estás sobre viviendo en temas Lima, muy no? diversos. No, vivo en Urubamba hace 2 años. ¿Y por qué? ¿Por qué te fuiste a Urubamba? Inicialmente en la pandemia me empecé a descubrir a través de algunas videollamadas con amigos cuando veía el fondo de sus casas y me daba cuenta que no estaban en Lima, que mucha gente había estado migrando a las playas o a los campos, al campo. Entonces se me prendió el foco, averigüé un poco, me contaron sobre el Valle Sagrado en Cusco, que yo no conocía, había ido a Cusco, pero no tanto al valle. Había unos grupos de Facebook donde alquilaban casas baratísimas y cuartos. Entonces me fui ahí a probar suerte. ¿Y cómo es la vida allá? Tranquila. Tranquila. Y además para escribir, ¿no? Será buenísimo. Sí, sí, de todas maneras, sí. Esa novela la he terminado de escribir allá, la he corregido allá. Pero en realidad la tranquilidad uno la encuentra donde la tiene. Yo ahorita, por ejemplo, que estoy con tanto trabajo, por supuesto tengo el monte verde y el cielo azul frente a mí, pero trabajo 8 o 10 horas al día y tranquilidad para escribir no hay, a pesar de estar en el campo, ¿no? Ajá, pero buenísimo, ¿no? Porque lo que uno puede hacer es leer y uno se alimenta en realidad, o alimenta su escritura, es leer, escribir, leer. Todos lo dicen, no hay forma, creo que si no lees y la manera de escribir, ¿no? Aquí en el epígrafe dice, en un tiempo creí que ser humano era el objetivo más alto que podía tener un hombre, pero ahora veo que aquello estaba destinado a destruirme. Henry Miller, Trópico de Cáncer, ¿no? Trópico de Cáncer. ¿Por qué lo pusiste ahí? Bueno, Henry Miller también, como te digo, en esa época de Bukowski también fue otra de las influencias fuertes y la cita en realidad me llama mucho la atención porque habla de esta idea de lo humano, ¿no? Frente a algo que sería lo no humano, lo monstruoso, y donde por lo general solemos nosotros posicionar a ciertos sujetos, ¿no? El violador, el pedófilo, ¿no? Como aquello que no es humano, como aquello que está fuera de ese marco. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, ellos probablemente son la encarnación de nuestras cualidades más humanas o de las peores cualidades humanas, ¿no? Y no los hacen monstruos. Creo que cuando los consideramos como algo monstruoso o fuera del humano, es como que les perdonamos algo, ¿no? Los disculpamos o les damos la excusa. Ok, es que eres un enfermo mental. O está enfermo. Eres un monstruo, ¿no? Sí. Y no les damos toda la culpa que merecen y tampoco nos hacemos responsables porque ellos pertenecen a lo mismo que nosotros pertenecemos. Claro, no hay que catalogar, sino más bien mirar, ¿no? Mirar, observar qué cosa es lo que hay ahí. Exacto, entender. Entender. ¿No? Sí. Esa es la palabra, entender. Yo había separado aquí varios párrafos, pero no nos va a dar el tiempo para leerlos todos. Pero me gustaría, por ejemplo, la manera de cómo escribes, ¿no? Dice, regresé a mi cuarto y caí sobre la cama. La angustia era un bicho caprichoso. Acerqué la laptop para pajearme rápido, dice, sin ganas, por hacerlo nomás, casi como siempre. Después puse a Joe Rogan, lo odiaba, pero era justo lo que merecía. Y casi toda el lenguaje que usas y todo, para muchos les parecerá muy duro. A mí me llamó bastante la atención, en realidad. Y aquí también hay otro diálogo que dice, nada, no pasó nada, dijo mi viejo, resistiendo el súbito cambio de tema. Tuvo que pasar algo, nunca es algo que pasa. Las situaciones se van dando poco a poco, nada sucede de pronto. Pero ¿cuándo fue la última vez que vinieron a verlo? Pronto. Van a ser 4 años, lo recuerda muy bien. Entonces, en un rato van a llamar a comer, ¿no? Sí, preguntó mi viejo. Y es una cosa que también al papá olvidado, ¿no? El papá que los hijos no lo van a visitar nunca. Sí. Está bien cruda esa parte. Sí, o sea, también me interesaba un poco retratar, digamos, las relaciones intergeneracionales, ¿no? Tanto de los hijos con el papá y luego, bueno, el papá con alguien que digamos, ya es de una generación incluso menor, ¿no? Este chico de 19 años y qué tipo de amistad puede generar
un chico tan joven con un señor de 70 o más, que además tiene una enfermedad misteriosa, medio neurológica, ¿no? que está como debilitando su cuerpo. Sí, me interesaban como esos diálogos, o sea, casi como un ejercicio creativo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando pones un chico de 19 frente a un señor de 70, de qué hablan? Sí, ¿no? tus personajes son riquísimos. A ver, dinos un libro que deberíamos de leer antes de morir, sí o sí. ¿Tienes? No. Sí, bueno, varios, ¿no? Pero o dos, si quieres. A ver, dos muy opuestos, pero que me gustan mucho. Por un lado, Poeta chileno Alejandro Zambra, que es un libro más o menos reciente, creo que el año 2019, que es un libro muy tierno sobre la paternidad, pero también sobre la padrastría, ¿no? El hecho de ser padrastro de un niño, y sobre la poesía, y sobre toda una escena de poetas en Chile muy bien retratada y muy divertida además. A mí me encanta Zambra, lo admiro mucho y sigo todo lo que hace. Sí, es a dos chilenos ya, Fuguet, Sí, Zambra. la literatura chilena me encanta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, me encanta cómo escriben y me encanta el idioma, o sea, digamos, el español que ellos tienen. Y por otro lado, sigo también a Foster Wallace, me encanta la complejidad y lo nerd que es y lo atormentado que estuvo. Por supuesto lo llevó a un final trágico, pero en pandemia, hablando de pandemia, una de mis metas fue cumplir con leer La broma infinita, que es esta novela legendaria, ¿no? de casi 1000 páginas y cientos de notas al pie. Que es bien loco porque es una novela muy sofisticada, con un lenguaje muy enrevesado y difícil de seguir, y que te exige sentarte a leer, no es algo que puedas leer en el micro, ¿no? Sin embargo, lo que sucede cuando empiezas a entender qué es lo que esas frases están diciendo, es algo muy divertido, muy de comedia americana, tonta, de adolescentes, ¿no? Entonces, como que ese contrapunto a mí, esa mezcla me pareció genial. Ahí tienes esos nombres. ¿Qué viene después de este libro? ¿Tienes algo proyectado? En realidad sí, bueno, tengo algunas cosas, por ahí un cuento que ya cerré, que quiero publicar por algún lado, un nuevo proyecto de novela, pero del cual todavía quisiera no hablar tanto. ¿Qué pasa? Que a veces uno dice, ¿no? Primero que uno saca una novela y al toque le preguntan cuándo la siguiente, ¿no? Ya, como cuando uno quizás tiene un hijo y le preguntan cuándo la parejita. Y rapidísimo, ¿no? Así quieren que ya al día siguiente comiences a escribir. Claro, y las cosas toman tiempo y a veces uno dice, no, sí, creo que ya la tengo, el próximo año la publico, y ahí pasaron 5 y te das cuenta que sigues corrigiéndola y eso se te queda en la mente, pucha, pero yo dije que le iba a publicar, no sé qué. Entonces, mejor prefiero no hablar tanto de los proyectos futuros. Ya saldrán. Estaremos pendientes entonces a la siguiente novela. Ya como ha sido un gusto tenerte, y no quiero irme sin la cita esta de Martín Felipe Castañeda, que dice: Giacomo Roncagliolo escribió con oído absoluto una novela insidiosa y paranoica sobre los confines de la humanidad, ¿no? También en el paraíso se necesitan niños, dice el autor, pero las implicaciones son siempre más demoledoras de lo que podemos imaginar. Esta no es una novela de ciencia ficción, es el nuevo realismo. Buenísimo. Así que nada, ya como vámonos a la pausa, te agradecemos muchísimo por estar aquí. Gracias por estar aquí con este libro, El fantástico sueño de aniquilar esto, con Giacomo Roncagliolo. Gracias a Penguin Random House que nos envió el libro. Hemos conversado esta media hora con Giacomo Roncagliolo y venimos con poesía de Paul Monjoy en la siguiente media hora. Así que no se vayan, amigos, estén ahí al pendiente, que retornamos rapidísimo. Gracias. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre.
¿Cómo están, amigos? Ya estamos de retorno aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Acabamos de conversar con Giacomo Roncagliolo por su libro, la novela El fantástico sueño de aniquilar esto, gracias a Penguin que nos envió el libro. Es un libro bastante interesante, corran a comprarlo, en verdad. Van a encontrar mucho acerca del internet, de todo ese mundo que a veces abre puertas también a un mundo bastante oscuro. Ahora, como siempre, en esta media hora vamos a hablar de poesía con Paul Monjoy. Un poquito complicado pronunciar su apellido. Hace un ratito le preguntaba para ver si es que lo había dicho bien. Creo que anteriormente no lo había dicho bien. Bueno, su poemario se llama After Requiem y está gracias a Valparaíso Ediciones. Valparaíso Ediciones es una editora española, ¿no? Ahora él nos dirá, Paul Monjoy, a quien le damos la bienvenida. Bueno, no, yo estoy encantado de estar en tu programa, Magnolia, y sí, Valparaíso Ediciones es una editorial española. Y además me he enterado que es una editorial española que tiene un catálogo bastante potente, ¿verdad? Por ejemplo, había tomado nota aquí que esta casa editorial tiene en sus filas a ganadores de premios Nobel de Literatura, Pulitzer y del premio Reina Sofía. Así es. Esta es una, digamos, de las editoriales más grandes de poesía a nivel mundial. Es una de las más importantes y de las más internacionales. Y dentro de esta colección, que es la colección Poesía, pues en sus filas han publicado premios Nobel, premios Pulitzer y otros, digamos, grandes poetas que han ganado premios en Europa y a nivel internacional. Y en verdad, ¿cómo te sientes ante esto? Y además, ¿cómo llegaste a esta editorial? Cuéntanos. Bueno, para mí, obviamente es un honor poder publicar en una editorial tan prestigiosa, ¿no? Y poder representar al Perú, digamos, de esta manera. ¿Cómo llegué? Pues como todas las cosas grandes, de manera casual, ¿no? Había organizado ya lo que tenía que escribir para el año, digamos, ¿no? Y vi una convocatoria para presentar manuscritos en Valparaíso. Yo tenía un profesor amigo, poeta, Marcelo Rioseco, de Chile, que él había publicado en esa editorial. Entonces dije, bueno, ¿por qué no intentar mandar algo, ¿no? Arreglé uno de los manuscritos que tenía, que era justamente After Requiem, y dije, bueno, lo voy a mandar, pero no creo que vaya a pasar nada, ¿no? Porque uno... ¿Quién dices que era tu profesor? Marcelo Rioseco, de Chile. Entonces dije, pues voy a mandarlo a tentar suerte, ¿no? Pero realmente no creo que pase. Pasaron 3 meses y recibí la llamada de Fernando Valverde, que es el editor, poeta de Valparaíso. Y fue una llamada espléndidamente rara, ¿no? Porque él es andaluz, entonces tiene un acento bastante particular. Y me dijo, nosotros queremos tu poemario, nos parece un buen poemario. Entonces ahí surgió la... ¿Y cómo te sentiste en ese momento? En shock, ¿no? Claro. Congelado, digamos, ¿no? Porque dije, qué bueno, bonito. Además que Fernando es un gran poeta, ¿no? Entonces, su poesía es muy buena. Entonces, realmente para mí fue un impacto bastante grande. Y eso es lo que pasa en realidad, que uno tiene que ir buscando, ¿no? Porque si no buscas, nadie te va a encontrar, pues, en tu cuarto, ¿no? Nadie va a ir a buscarte, nadie va a descubrirte. Entonces, la idea es que busquen, y ese es un ejemplo, en realidad, para los jóvenes que escriben y que tienen miedo y dicen, no sé si atreverme, si será bueno. Si es que no lo envías, nunca nadie va a saber si es bueno, ¿verdad? Sí, digamos, claro. Lo que pasa es que uno normalmente dice, estas editoriales que son grandes nunca van a leer mi manuscrito, nunca van a chequear el poemario. Y en este caso, pues yo tuve la suerte de que me callaran la boca de esta manera, ¿no? Ajá, pero buenísimo, ¿no? Que haya pasado eso. Tú eres un abogado, escritor. A ver, cuéntanos cómo se relaciona el derecho con la escritura, sobre todo con la poesía. Bueno, lo que pasa es que en realidad yo soy un poeta o un escritor que estudió Derecho, ¿no? Cosa un poco diferente. Al revés. Que era, claro, lo que pasa es que yo soy de provincia, soy de Chiclayo, y digamos que en el sistema educativo de Chiclayo, pues pensar en estudiar literatura, incluso ya a nivel nacional, es muy difícil, ¿no? Entonces mis padres me dijeron, bueno, tienes que estudiar algo que sea tradicional.
y ellos son abogados, los dos, ¿no? Entonces yo ya tenía el derecho en mi casa, los libros gigantes, la jurisprudencia, había crecido en estudios de abogados, entonces dije, bueno, esto es lo que yo he conocido toda mi vida, estudié Derecho y luego trabajé 5 años en el estudio García Sayán, acá en Lima, e hice de abogado, ¿no? ¿Y cómo te sentías en ese tiempo? ¿Realizado? La verdad es que no. Lo que pasa es que, claro, tenía que sortear mis mejores horas para el derecho, ¿no? Empezaba a las 9 de la mañana, terminaba pues a las 6, 7 de la noche. Agotado. Llegaba a la casa y era sentarse de nuevo a la computadora y tener la disciplina de escribir. Felizmente la tuve. Yo creo que cualquier otra persona hubiera podido ceder hacia lo más cómodo, que es el derecho, digamos. Porque has publicado ya. Has publicado anteriormente también Quijotes Ultramarinos en 2016, Los monstruos frente al espejo en 2022 y la novela En la última noche yo te amé en 2020. Entonces has tenido producción literaria y has debido de ser bien disciplinado para poder escribir mientras trabajabas. ¿Eres muy disciplinado así hasta ahora? Soy bastante disciplinado. Sí. No en el sentido de que tengo horarios, digamos, como, no sé, pues escritores como Vargas Llosa, que se levantan a las 5 de la mañana. 8 horas. No, eso para mí es imposible, pero sí disciplinado lo suficiente como para poder escribir un poco todos los días y leer todos los días, ¿no? Ahora que también escribo y leo por oficio, digamos, ¿no? Porque estudié literatura en la Universidad de Oklahoma, un máster, y ahora estoy a punto de empezar el doctorado en la Universidad de Rutgers en New Jersey, ¿no? Entonces, Estamos conversando con Paul Monjoy por su poemario After Requiem, gracias a Valparaíso Ediciones, y nos acaba de contar que él es de Chiclayo. Eres de Pimentel, ¿verdad? Vivo en Pimentel. Vives en Pimentel. ¿Y has venido a Lima para la presentación del libro y he venido también para, bueno, estar en la feria, ¿no? Digamos, y ver las novedades editoriales, claro, ¿no? Y pasear entre los libros, ¿no? Porque a veces, claro, cuando uno vive afuera, encuentra muchos libros, pero no encuentra muchos de sus libros como nacionales, ¿no? Entonces, a veces es bueno buscar las novedades de los escritores de acá y ver qué es lo que se está publicando en Perú y de alguna u otra manera estar cerca de la realidad literaria peruana. Entonces, cuéntanos un poco cómo es Chiclayo, ahí escribes, tienes una oficina, o cómo es, ¿no? Hay algunos que sí necesitan un espacio especial para poder escribir, hay quienes no, lo hacen en la mesa de la cocina. ¿Cómo es tu proceso? Pues es muy curioso porque siempre he comparado el proceso de la literatura como la preparación del vino, más o menos, ¿no? Es decir, escribo un manuscrito y ese manuscrito entra en un proceso de embarricado, ¿no? De estar congelado ahí en el tiempo, 2, 3 años, luego regreso, reviso y si es que lo encuentro agradable, vuelvo a trabajar sobre eso. Si necesito hacer algunos cambios, vuelvo a trabajar sobre eso. Y si es que lo encuentro totalmente enajenado, digo, a lo mejor ya está para publicarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, este poemario empezó en el 2017, a raíz de la muerte de mi abuela. Es un poemario de luto. Empezó, digamos, la escritura, ¿no? La segunda parte, que es la parte, digamos, que acá está en el medio del poemario, que es Corpus Recordaris, fue un año después. Y después yo lo revisé en el tiempo del COVID, que también fue un tiempo de mucha muerte, ¿no? Claro. Entonces, pero también de producción, de producción literaria, ha sido una cosecha grandísima. Muchos autores vienen y nos cuentan que eso es lo que ha sucedido en ese tiempo, ¿no? Que teníamos para escribir y para poder compartir lo que queríamos, ¿no? Bueno, descubrimos que teníamos una casa, ¿no? Como nunca, y que habían libros, sí, es verdad. Ajá, sí. ¿Qué hay de Chiclayo en este poemario? Pues las imágenes marinas relacionadas a los poemas que tienen que ver con la muerte de la abuela, por ejemplo, están con la brisa de Pimentel, del mar, de Chiclayo. No tanto como en otros trabajos, pero sí hay, de todas maneras, al ser un poemario que recuerda a mi abuela, digamos,
Es un poemario que tiene pues el callejón de su casa, el tejado, los gallinazos, las gaviotas. Sí, escribes de las plazas, el hogar y todo eso, ¿no? Yo no quiero pasar esta entrevista, en verdad, sin leer estas dos citas que hay como epígrafe, a manera de epígrafe aquí. Inclusive lo puse en mis historias en las redes sociales y dice: ¿y cuándo nos veremos con los demás? Al borde de una mañana eterna, desayunados todos. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? La cena miserable de César Vallejo. Sí, bueno, es que es inevitable empezar por Vallejo, porque el Perú es un país que tiene una enorme tradición poética. Es decir, tenemos una tradición literaria importante, pero dentro de esa tradición la poesía tiene un peso trascendental, ¿no? Empezando por este señor, César Vallejo, que es reconocido internacionalmente, que se estudia internacionalmente, y que habla de problemas y dolores que tenemos los peruanos hasta el día de hoy, ¿no? Esto de hasta cuándo este valle de lágrimas o cuándo estaremos desayunados todos, mire, es una tarea pendiente que tenemos en el país, digamos, ¿no? ¿Y qué relación hay con tu poesía de aquí adentro? Bueno, sin duda alguna, Vallejo es el padre, digamos, de todo poeta peruano que quiera cargar con su tradición. Y sin duda alguna, pues, no digo que hay que tratar de imitar los dolores de Vallejo, porque evidentemente eso es imposible, pero sí la idea de poder agarrar algo que es particular y tratar de universalizarlo, eso sí viene de Vallejo, que es el poeta, digamos, universal, ¿no? Sí, definitivamente. Y acá hay otra de Federico García Lorca, que también me encanta su poesía. Dice: madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores, pon telegramas azules que vayan del sur a norte. ¿Y esta por qué? Bueno, porque digamos que Lorca es de alguna u otra forma ese otro gran poeta de la literatura, de las letras hispánicas, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que los grandes poetas forjadores de la poesía contemporánea hispánica, de lengua española, pues son García Lorca y César Vallejo, ¿no? Y claro, ¿cómo no poner a García Lorca en un poemario que evoca a la muerte cuando García Lorca fue un poeta asesinado, ¿no? En la Guerra Civil, y cómo un poeta andaluz maravilloso, ¿no? Y cómo no evocarlo, pues, porque tiene mucho sentido, ¿no? Es el poeta que tiene un trágico final, una muerte terrible, y este poema que se llama Muerto de Amor, además, ¿no? ¿Y qué es la poesía para ti? ¿Y cómo hacemos para que esta poesía que se escribe hasta ahora no haga perder que nosotros como seres humanos nos conmueva algo? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué crees tú, escribiendo poesía, que se debería de hacer? A ver, empecemos por lo que podría tratar de intentar decir qué es la poesía, pero en verdad sería una tarea bastante vana, porque digamos que ni siquiera el crítico más osado de los estudios literarios puede definir qué cosa es poesía. Lo que yo sí puedo decir es más o menos qué es lo que intuyo. O qué es para ti. ¿Qué es lo que significa, ¿no?, para mí la poesía? La poesía es un modo de vida, digamos, ¿no? Es decir, el mismo hecho de poder escribir poesía en tiempos donde cada vez se lee menos poesía, lamentablemente, hace que sea algo bastante especial, ¿no? De hecho, yo como escritor tengo por ahí una novela, pero yo comencé escribiendo poesía. Entonces, y leyendo también poesía, ¿no? ¿Y crees que hay una relación para primero la poesía, luego la narrativa, o no? ¿Es igual? Bueno, la poesía es el primer género, digamos, de la literatura española, ¿no? Ha sido el género predominante a lo largo de la historia, desde los poemas homéricos hasta más o menos finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX. Y en el Perú la novela
por ejemplo, es un fenómeno bastante moderno, digamos, ¿no? Porque comenzó a inicios del siglo XX con escritoras magníficas, porque fue un boom femenino espectacular. Clorinda Matos de Turner, Mercedes Carbonera, ¿no? Etcétera. Escritoras maravillosas que luego fueron olvidadas eventualmente, ¿no? Felizmente que hace poco una Carpe Diem editorial de Marita Troyano, justamente ella es la que ha recogido toda la obra de ellos, de todas las mujeres de esa época, y tuvimos la ocasión de conversarlo aquí en Radio Nacional. Muy bonito, en verdad, rememorar eso, darles un lugar a las escritoras de ese boom, ¿no? Angélica Palma, por ejemplo, también. ¿no? Entonces es curioso cómo luego se olvidaron de las mujeres en la crítica, ¿no? Digamos que la novela empezó en el Perú con mujeres, ¿no? Pero la poesía siempre ha estado entonces es un género antiguo. Antes estaba muy relacionado al teatro, ¿no? Digamos, todo el teatro del siglo de oro básicamente es poesía. Y creo que eso es, digamos, ser parte de esta tradición es algo que... ¿Cuál es el primer poema que has leído? No sé si de niño, de adolescente. ¿Cómo te marcó? ¿Te acuerdas? No. No me acuerdo. Pero uno que te haya impresionado. Puedo decirte poemas que a mí me han gustado, o poetas que a mí me han gustado y que me gustan y que siguen siendo, digamos, de alguna forma figuras, digamos, importantísimas cuando yo decido escribir poesía. Bueno, César Vallejo es uno de ellos. Claro. No es en vano la cita de César Vallejo. Blanca Varela es otra de las grandes poetas que a mí me hicieron decidir por el oficio literario, ¿no? En un momento en el cual yo estaba entre el derecho y la literatura, pues Blanca Varela era una especie de luz. ¿Magda Portal la has leído? Conozco Magda Portal, digamos, la obra, pero la obra es otra de las grandes poetas digamos, de mitades del siglo XX, ¿no? Que fue olvidado un tiempo y que luego se revaloró. Y es súper importante porque además era feminista, fundadora del APRA, o sea, una mujer interesantísima, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado la poesía a exponer esta condición humana aquí, en tu poemario? A mí, en lo particular, el proceso de escribir poesía es como una especie de striptease, ¿no? Es decir, uno va allí, uno está siempre con las ropas, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad con la máscara, con el traje, con la bufanda, etc. Cuando uno escribe poesía, yo lo que siento particularmente en este tipo de poesía es que me voy sacando la bufanda, me voy sacando la chompa, y de pronto quedo completamente expuesto. Es decir, lo que hay acá es un yo poético muy cercano al poeta, ¿no? No es un yo poético alejado, y por lo tanto creo yo que a mí se me puede conocer bastante bien leyendo la poesía, ¿no? Es muy sentida tu poesía. Yo lo he leído este fin de semana y en verdad sí ha fluido muy bonito. Me parece que hay bastante crecimiento en After Requiem. No sé si para ti sea lo mismo en comparación de tus otras obras, o te parece que es más o menos al nivel, has fluido más en esta. Lo que pasa es que los otros poemarios son muy distintos. El poemario con que empezó toda esta aventura, digamos, que es Quijotes Ultramarinos en el 2016, poemario que le tengo mucho cariño, es un poemario muy marino que hablaba pues de los cangrejos, de los castillos, del mar, del muelle, y donde Pimentel era el personaje principal. Claro, el personaje principal. El segundo poemario, que es Los monstruos frente al espejo, es básicamente un poemario de autodescubrimiento, ¿no? Sí, pero entre los tres, entre estos que has escrito y este After Requiem, ¿qué dirías? ¿O vas a pecar como las mamás que quieren a todos sus hijos por igual? No necesariamente, porque creo que evidentemente hay un progreso estético, hay una evolución. No quiero decir progreso porque la idea de progreso es bien contradictoria, pero sí creo que hay una evolución hacia algo que es más cercano a lo que soy ahora a comparación de los otros poemas. Nuestros oyentes siempre nos piden que se lean los poemas, que el autor venga, que el poeta que está aquí nos lea su poesía. Así que no sé si quisieras leer alguno tú o el After Requiem de repente, ¿no? ¿Tienes alguno? Es la página 31. Que quieras ese poema. A ver, vamos a ver.
creo que ese que da el nombre del libro es el que podrías leer y de ahí vemos si podemos leer otro más. Claro, no hay ningún problema. A ver, After Requiem. El niño está sentado en la silla. Mira sus manos sucias por el juego. Mira al fondo del pasillo a su abuela. Mira el cielo a través de la ventana. Sueña el niño con ser pájaro y volar por los surcos de los tiempos. Sueña el niño con ser viento y soplar por el zaguán y corredores. Ve claramente los cuadros de la casa. Siente tímido que los colores le hablan. Las reuniones familiares y almuerzos. Se siente solo, siente que existe. El tiempo ha confundido los sentidos. Sabe que la silla siempre estuvo allí. Huele la brisa penetrante de las mañanas. Paredes de cerámico y azulejos. Yace el pequeño allí sentado. Se hace lentamente polvo, relativo. Se sabe humano, se sabe vacío. Mira el cielo a través de la ventana. Sueña el niño con ser pájaro. Sueña al fondo del pasillo a su abuela, para siempre muerta, y le sonríe. Buenísimo, bravo. Has retornado a tu infancia y me has retornado a la infancia a mí también a leerlo. Entonces, esto tiene mucha profundidad por lo de la muerte de tu abuela, ¿verdad? Sí, la muerte de mi abuela, pero también mi infancia, porque cuando mis padres se divorcian, yo voy a vivir a la casa de mi abuela. Entonces, digamos que hay una primera infancia que sí recuerdo en esa casa, que era una casa de las antiguas, que tenían corredor, patio interno, los techos muy altos, muy cerca del mar. Dentro de la casa se escuchaba mucho el mar. Una casa muy fría, con cerámicas, ¿no? Bueno, esa casa ya no existe más, se derrumbó hace algún tiempo. Bueno, mi abuela la vendió, pero luego otros llegaron a destruirla. Pero mira cómo prevalece, ¿no? Por más que hayan destruido lo físico, la casa, los recuerdos están ahí. Tu infancia está ahí y además aquí hay una línea que dice sueña el niño con ser pájaro. Sí. Bonito, ¿no? O sea, quiere volar, quiere conocer mundo, con ser pájaro, ¿no? Conocer mundo. Y es así, cuando uno es niño, sí, nos retorna definitivamente a la infancia. Y aquí hay otra que dice recuerdo de la casa antigua. No sé si quisieras, es otra de la que a mí me impactó también porque creo que es tan universal el tema que has tratado aquí como la condición humana, como ese retorno a nuestra infancia y además cómo es que nos duele un poco la muerte, ¿no? Eso. Sí, y la muerte como algo universal, digamos, claro, ¿no? O sea, no es la muerte necesariamente de una persona, puede ser la muerte de una etapa, puede ser la muerte de una casa, la desaparición de espacios físicos. Sí, y acá justamente es el recuerdo de la casa antigua, ¿no? De esta casa que bueno, en algún momento fue nuestra, ¿no? Y que desapareció. Recuerdo aquella casa. La brisa siempre acariciaba las ventanas. Corrían por los pasillos los helechos y mis muñecos de trapo y los espejos. El sol iluminaba el patio algunas mañanas. También se iluminaban los rostros de los tíos, de los primos, las sonrisas. El reloj estaba colgado en el comedor y los mandiles en la cocina. Y en el corral las prendas íntimas. Recuerdo los techos altos, las violetas vanidosas en la sala, las gaviotas en los tejados, despegar, aterrizar, siempre vacías. El segundo piso prohibido donde habitaban los payasos y los olvidados libros del abuelo que nunca conocí. Ahora paso por la casa antigua que ya no nos pertenece. Por fuera el tiempo no ha pasado, pero nos queda el recuerdo, donde había primos, juego, flores, reloj. Patio. Ahora existe una puerta para siempre cerrada. Oh. Ese patio bueno, que no olvidamos nunca, ¿no? Y claro, mi abuela cuidaba violetas. Tenía muchas violetas en la sala. Que eran unas Mira, pero hasta preciosas. Las estoy oliendo. Sí. O sea, es el color, el olor, ¿no? El retornar. Muy bonita tu poesía, en verdad, Paul. Ya nos has dicho que te gusta mucho Vallejo, Blanca Varela. ¿Tienes otro? También, sí. Eyelson. ¿Ellos son tus dioses poéticos?
¿O hay alguien más? Eyelson es un poeta que yo lo siento bastante cercano. Es una poesía de esas que también me salió a salir un poco, me ayudó a salir de la oscuridad en un momento de mucha duda respecto a lo que yo quería hacer. Y yo me acuerdo haber pasado noches enteras escuchando la poesía de Eyelson, porque existe un registro de Eyelson narrando su poesía, lo cual es magnífico, que todo el mundo debería escucharlo. ¿Dónde lo has encontrado? En YouTube está. En YouTube. Entonces, en esa época yo era estudiante, pues los libros de Eyelson ni se asomaban, ¿no? Son ediciones completamente nuevas. Y lo cierto es que, sin duda alguna, Eyelson es un poeta fabuloso, y creo, sin temor a equivocarme, que después de Vallejo tal vez sea Eyelson uno de los poetas más universales que el Perú tiene, ¿no? Lo celebran en Milán, lo celebran en Florencia. Ha sido hace poco los 100 años de Eyelson, ha habido muchas actividades. Y déjame decirte que en octubre estaré dictando una ponencia en Florencia en el Congreso de los 100 años de Jorge Eduardo Eyelson. ¡Ay, qué bueno! Entonces, realmente es un poeta importante, ¿no? Ajá. Sí. Y además con la presentación que ha sido un éxito aquí en Lima. Así que, Paul, te agradecemos muchísimo que estés aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Esta colección de poesía que nos has traído, After Requiem, gracias a Valparaíso Ediciones. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, los puntos de venta en Lima son el Virrey, Librería Sur, y también está por Buscalibre, ¿no? Y también otras plataformas pues como Amazon, Mercado Libre, entre otras, ¿no? Me parece muy bien. Esta colección de poesía After Requiem de Paul Monjoy, vayan a comprarlo. Está en verdad buenísima, nos retorna a la infancia, habla un poco de Chiclayo, habla un poco de todo lo que él ha sentido en este tiempo con la muerte de la abuela y con la muerte universal, como dice él, ¿no? Y me quiero ir con esta recomendación de Claudia Cabalín, que dice: desde el frágil puente entre la poesía y la existencia, Paul Monjoy traslada a las letras el móvil quiebre de After Requiem, donde las sombras y los recuerdos desmiembran cada línea de los espacios urbanos, como las casas, las plazas, los parques o las avenidas, lugares dinámicos en los que los cuerpos se juntan o deambulan en medio del torbellino delirante de la escritura. Así que con esa cita nos vamos. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Para quienes recién se conectan, no pudieron escuchar el programa, les recordamos que estamos en YouTube, en el apartado Entre Libros de Radio Nacional del Perú. La primera media hora hemos conversado con Giacomo Roncagliolo, el fantástico sueño de aniquilar esto, y ahora en esta media hora After Requiem de Paul Monjoy. Agradecemos a la producción. Yo siempre quisiera mencionarlo si se me pasa, pero José Sánchez siempre está ahí recomendándonos todo. Fernando Pecho también en el audio. Y Noelia López en el video para que ustedes lo vean justamente en YouTube. Así que, amigos, les damos muchas gracias y nos despedimos de Paul Monjoy. Gracias, Paul. No, el honor es mío. Gracias a ustedes, amigos. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en Entre Libros de Radio Nacional del Perú.